Bien, vamos con la resolución del supuesto del trabajo de la competencia específica número 5, sobre todo en un contexto urbano. Vamos a poner por aquí el enunciado, a ver si lo tengo a mano. Supuesto práctico, no. Enunciado, sí. Vamos a leerlo rápidamente. Es usted maestro o maestra de educación física de sexto curso en un centro de un barrio de nueva construcción en la zona norte de Madrid. Diseña una unidad de programación para trabajar principalmente la competencia específica número 5, en concreto en contextos urbanos. Enmarque dicha unidad dentro de la programación de ciclo, estableciendo la coherencia entre los dos cursos respecto a la competencia específica señalada, la 5. Relacione la unidad planteada con uno de los siguientes proyectos integrados que se han establecido para su ciclo en el presente curso a través de una situación de aprendizaje. Primer trimestre, el proyecto se llama Mi otro hogar, bienestar emocional. Segundo trimestre, el mundo en que vivimos, sobre medio ambiente. Tercer trimestre, Me cuido, te cuido, sobre salud. Tenga en cuenta que en el grupo elegido contará con un alumno con trastorno generalizado del desarrollo, el cual tiene un desfase curricular de más de 2 cursos en el área de educación física. Bien, lo primero que debemos hacer, como sabéis, es extraer la información clave del enunciado, ¿vale? Tenemos un grupo de sexto, son los mayores del cole. Esto implica que es alumnado con bastante autonomía y que pasa al instituto al año siguiente. Y cuando pasan al instituto es muy probable que los alumnos, si los que vivan por ese barrio, ya vayan caminando solos a su instituto, ¿vale? Porque, bueno, pues ellos sienten ya esa autonomía, van con sus amigos, ¿vale? Y entonces esto es importante también, o sea, esto es importante. Podríamos utilizarlo para decir que aprovechamos nuestra unidad de sexto en contexto urbano, en el barrio nuevo, para que el alumnado pueda conocer bien ese barrio, ¿vale? Y poder hacer, a lo mejor, si os encaja, desplazamientos seguros y desplazamientos sostenibles, ¿vale? Entonces, decir, bueno, es un barrio nuevo, pasan al instituto, el instituto estará en otro sitio nuevo, vamos a conocer el barrio y a enseñarles a desplazarse por el barrio, ya que es un barrio nuevo, seguramente tenga un carril bici o por lo menos que sepan cómo ir y aprovechar esos desplazamientos seguros, ¿vale? Esa podría ser una primera idea. Como es un barrio de nueva construcción, seguramente tengo unos amplios espacios de ocio, zonas verdes, zona de skatepark, posiblemente en un parque amplio, zonas para poder hacer calistenia. Sabéis que los parques, bueno, los parques nuevos, modernos, pues tienen muchas estructuras. Puede tener también carril bici hasta el parque, ¿vale? Un carril verde. Entonces, bueno, estos son elementos a tener en cuenta, ¿vale? Pues yo conozco una parte de Valdebebas, por ejemplo, que podríamos decir que es un barrio nuevo en la zona norte de Madrid y tiene un parque enorme, enorme, enorme y están metiendo todo un carril bici para poder llegar a él. Entonces, bueno, se me ha ocurrido principalmente por eso, ¿vale? Luego, hay que preguntar, ¿qué nos pide el enunciado? Nos pide una unidad de programación que incluya una situación de aprendizaje, es decir, que tenga un trabajo competencial, interdisciplinar, un producto final, ¿vale? Que nos ayude a resolver una situación nueva o problemática o un reto, ¿vale? Y que además lo vinculemos con un proyecto de integrado de centro. Bien, esto no es nada nuevo, esto es lo que estáis haciendo ahora con vuestra unidad, con vuestra programación, ¿vale? Es decir, estáis diseñando una unidad o varias unidades a las cuales vais a vincular una situación de aprendizaje en el caso del proceso de estabilización o vais a vincular varias unidades a una situación de aprendizaje para la programación de ciclo y vais a tener en cuenta los proyectos integrados de centro. Entonces, no es algo novedoso. Y tenéis que centraros en trabajar la competencia específica número 5. Vale.
¿Cómo lo relacionamos con esos proyectos integrados? Bueno, pues hay que explicar nuestra contribución simplemente. Decís, el proyecto integrado que he escogido es el de, ¿cómo se llamaba? Bueno, el del medio ambiente, el mundo en que vivimos, ¿vale? Describís un poco cuál sería el objetivo de ese proyecto o un par de objetivos de ese proyecto y decir que desde el área de educación física contribuiréis con estas actividades y describís 2 o 3 actividades. ¿Vale? Tampoco podemos, o sea, no es que la unidad entera tenga por qué relacionarse, o sea, tenga por qué contribuir a ese proyecto, sino que desde nuestra área aportamos nuestro granito con estas actividades al proyecto integrado. Además, me coincide perfectamente con esta unidad de aprendizaje y con esta situación de aprendizaje, ¿vale? O sea, esta unidad de programación y esta situación, ¿vale? Podéis, si queréis, a lo mejor decir cuándo vais a llevar a cabo esa contribución al proyecto, ¿vale? Podéis aprovechar, como es un supuesto práctico, podéis aprovechar para demostrar que sabéis que un proyecto integrado es un proyecto novedoso a partir de la publicación del nuevo decreto 61 para la Comunidad de Madrid, que implica un trabajo interdisciplinar obligatorio, que conlleva un trabajo desde todas las áreas de mínimo 45 minutos, máximo 2 horas. Podéis aprovechar para demostrar que tenéis esa información, pero bueno, sin enredaros mucho, porque luego lo que realmente quieren es ver vuestras actividades que realmente se vinculen con ese proyecto. Vale. Luego tenemos pues un alumno TGD con desfase de más de 2 años en educación física. Esto es algo poco habitual. Que un alumno tenga un desfase de más de 2 años en educación física quiere decir que ese alumno tiene un trastorno severo, ¿vale? Tiene un trastorno severo. Y más de 2 años implica ya una adaptación curricular significativa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hablaremos de ello más adelante, pero ahí no hay ninguna duda. Adaptación curricular, sí o sí. Luego profundizamos sobre el tema. Vale. Los apartados de este supuesto pues serían más o menos siguiendo el guión los mismos. Justificar, introducir, enmarcar en la programación, contextualizar un centro y un grupo, hacer un desarrollo curricular, secuenciación de las clases, descripción de la situación de aprendizaje y ese producto final, metodología, recursos, evaluación, atención a diferencias individuales, mencionar elementos transversales, desafíos del siglo XXI, planes y programas, ODS, ¿vale? Recapitulación, conclusión, bibliografía, cita, es lo mismo de siempre. Aquí quizá la dificultad está en decidir qué unidad vais a llevar a cabo para esa competencia específica 5 que os encaje con ese proyecto, ¿vale? Para mí eso es quizá lo más complicado, simplemente pensar en qué propuesta hago que les guste y que me encaje con todo lo que me piden, con la competencia específica, con el proyecto y con una situación de aprendizaje que tenga un producto final, ¿vale? Bueno, también hay que acordarse, bueno, luego entro, ¿vale? Esta dificultad, a mí se me han ocurrido pues varias opciones, luego vosotros habéis sacado otras, ¿vale? Quizá la que más me encaja sería, dice que somos maestros en sexto, se me ocurre una unidad de programación donde trabajemos habilidades para montar en bicicleta junto con educación vial, ¿vale? Y con una situación de aprendizaje que sea al cole en bici, aprovechando el carril bici que haya en las inmediaciones del centro o hasta un parque para que conozcan el barrio, ¿vale? Y ¿cómo nos iniciaríamos en esa competencia específica en el curso anterior? En una unidad de programación que se llame, por ejemplo, sobre ruedas, ¿vale? En la que en vez de bici hayamos trabajado, pues, patines, skate o patinete dentro del centro y ya haya habido una salida a ese parque para que lo conozcan. ¿Y con qué proyecto lo vinculamos? Con el mundo en que vivimos, sobre todo con desarrollos sostenibles, ¿vale? Para poder ir al cole o al instituto andando, pero también en patinete o en bicicleta por un mundo sostenible, ¿vale? En vez de en autobús o en coche o en patinete eléctrico. Y también aprovechando para reforzar
la justificación diciendo que trabajamos la educación vial, ¿vale? Que se trabaja en el tercer ciclo, se trabaja, encaja perfectamente. Esa quizás sea la posibilidad que a mí se me ocurrió la primera y que más me encaja. Pero bueno, también podéis hacer en sexto una unidad de orientación con situación de aprendizaje, el diseño de un circuito de orientación o de una carrera de orientación por parte de nuestro alumnado. Para el proyecto también, el mundo en que vivimos, para conocer ese parque y que ellos aprovechen y conozcan espacios para ocio activo, ocio en entornos, digamos, al aire libre, no naturales, porque es dentro del contexto urbano, pero bueno, ocio activo, alejándose del uso de la tecnología, las pantallas, el encerramiento social, etcétera. Y en quinto, pues podemos iniciarnos en este trabajo de la orientación con gincanas en el cole que se llame, por ejemplo, En busca del tesoro, ¿vale? O con algún tipo de skate room que se haga en quinto sin necesariamente salir del centro. Vale. Otra posibilidad, aprovechar los recursos de este parque para trabajar el parkour, ¿vale? El parkour. Junto con primeros auxilios, la prevención, a lo mejor, de accidentes y la atención a esos accidentes y el protocolo PAS de proteger, avisar y socorrer, ¿no? En sexto. Y en quinto, pues podríamos haber trabajado gimnasia acrobática para un proyecto de circo, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, en sexto, estábamos trabajando unas habilidades para luego poder ponerlas en práctica en ese contexto urbano, en ese parque, ¿vale? Hacer diferentes saltos, pasos. Es que no sé mucho de parkour, pero sé que va de saltar bordillos, de hacer desplazamientos eficientes y estéticos, ¿no? Pero bueno. El proyecto, pues bueno, podría ser el de Me cuido, te cuido si lo enfocamos hacia la prevención de accidentes en ese tipo de actividades o los primeros auxilios, ¿vale? O quizá también en mi otro hogar, pues haciendo del parque una zona de ocio activo también, donde diga, pues yo estoy en mi tiempo de ocio, estoy en el parque y es como mi segundo hogar o mi tercer hogar después del cole. Bueno, no sé de qué manera podríais argumentarlo. Cada propuesta que os doy me encaja un poco menos, ¿vale? La primera es la que más me encaja, pero bueno. Otra, pues podríais hacer una unidad de atletismo en sexto, donde organicéis un cross o con una situación de aprendizaje de organizar una carrera solidaria, por ejemplo, y también estaríais contribuyendo con un aprendizaje servicio, pues en favor de una asociación contra el cáncer infantil, por ejemplo, la Asociación Galván, ¿vale? Y en quinto hayáis hecho una unidad también de iniciación a las capacidades físicas básicas, saliendo al parque a aprender a trabajar, pues eso, un circuito de resistencia o de velocidad o de fuerza. Bueno. Y por último, se me ocurrió pues que hagáis una unidad de juegos de parque para que los niños cuando vayan al parque sepan a qué jugar y no estén con la maquinita, ¿vale? Y en quinto hayáis hecho una también de juegos, pero juegos de patio, aplicables al parque, ¿vale? Relacionado con un programa de patios activos. Entonces pueden, como situación de aprendizaje o como producto final de una situación de aprendizaje, ellos pueden inventarse juegos y hacer un catálogo de juegos, ¿vale? O un dossier de juegos, ¿vale? Y hacer unos códigos QR y esos códigos QR a lo mejor los pueden incluso pegar en algún árbol en el parque para que el que vaya pueda utilizarlo, ¿vale? Bueno, pues es otra opción. Bueno, el caso es que hay que elegir una pareja de unidades de programación y a partir de ahí, que habéis establecido esa relación entre la que dais en un curso y la que dais en el otro, pues desarrollarla de sexto, que es lo que os pide, la unidad de programación de sexto, ¿vale? Bien, como incluye una salida, porque seguro que si vais a utilizar un contexto urbano implica una salida, no os podéis olvidar de hablar de los permisos o las autorizaciones para esa salida, ¿vale? Si es un parque que está muy cerca del cole,
podéis decir que tenemos una autorización permanente, ¿vale? Para realizar actividades en ese parque, no solamente de educación física, sino que a lo mejor un profe dando naturales o sociales quiere salir a dar la clase al parque y que entonces hay una autorización permanente para esa salida y que simplemente con avisar a las familias de que tal día se va a hacer esa actividad sería suficiente. Cuando avisamos, podéis decir que utilizáis alguna aplicación oficial, ¿vale? O sea, de comunicación oficial del centro, como por ejemplo TalkUp School, ¿vale? O cualquier otra aplicación que conozcáis de comunicación oficial con las familias, o el correo electrónico del alumnado, el correo electrónico institucional de Educamadrid. Como os lleva simplemente 20 segundos ponerlo, pues está bien que lo digáis, ¿vale? Que aviséis a las familias a través del canal de comunicación oficial del centro, que es, pues, TalkUp School, Google Classroom, el correo institucional del alumnado, lo que queráis, ¿vale? Pero no Telegram, ni WhatsApp, ni nada de eso, ¿vale? Bien. Si la salida no es a un parque muy próximo, pues entonces hay que pedir una autorización expresa, ¿vale? Y es posible que, pues, que tengáis que desplazaros en metro o en autobús, bueno, pues lo que sea, porque a lo mejor vosotros lo contextualizáis en un sitio que conocéis real y decís, mira, es que conozco tal cole y podríamos ir a tal sitio, pero realmente hay como 3 kilómetros, pues entonces como pueden conocerlo también los miembros del tribunal, pues voy a hacerlo real y voy a decir que vamos en metro o en autobús urbano, ¿vale? El que sea. Vale. También, si hacéis esa salida, tenéis que acordaros de decir los apoyos que lleváis, ¿vale? No nos vamos solos con un grupo de 24 alumnos y alumnas al parque. Debemos cumplir por lo menos una ratio de mínimo un maestro por cada 20 alumnos. Y además tenemos un alumno de necesidades educativas especiales que tendrá también su apoyo. Entonces, dentro de los recursos personales, contaremos con los apoyos para la salida, aparte de el técnico de integración social. ¿Vale? Bien, ¿por qué? Bueno, porque si le pasa algo a un alumno y tenemos que irnos con ese alumno al centro de salud, alguien tiene que quedarse con el grupo. Si os pasa algo a vosotros como maestros, el grupo no se puede quedar solo. Nunca podemos ir solos con un grupo. Nunca, jamás. ¿Vale? Aunque sea de menos de 20. Vale. Luego, si lo enfocáis como una actividad complementaria, esta actividad complementaria debe ir incluida en la PGA. Con que lo mencionéis, suficiente, ¿vale? Porque se supone que esta unidad de programación la tendréis planificada desde inicio de curso, está incluida en la PGA desde el principio y no hace falta aprobación extraordinaria por el Consejo Escolar ni por el claustro. Bien. Sería interesante mencionar que sois maestros de sexto y que lo hacéis con los dos grupos. A lo mejor no a la vez, pero podéis decir, tengo que planificar hacerlo con un grupo un día y con otro grupo otro día, porque los dos serían demasiado, a lo mejor, o a lo mejor no. En función de lo que tengáis, podríais juntar a los dos sextos y hacer la salida conjunta. Pero siempre hacemos lo mismo en todos los grupos del mismo nivel. No hacemos con un sexto una cosa y con otro sexto otra. Incluso si se da la circunstancia de que en un sexto sois vosotros maestros y en otro es maestro otro compañero, ¿vale? Y no dais vosotros a los dos grupos o a los tres grupos, a los cuatro o a los que sea, tenéis que hacer lo mismo de manera coordinada. ¿Sí? No podéis hacer cosas diferentes. Tenéis que hacer más o menos haberos puesto de acuerdo, la programación es de ciclo y no es mi programación mía, sino es la programación del ciclo de este cole. Y todas las programaciones de ciclo de todas las áreas conforman la programación de la etapa. O sea que se hace consensuadamente en coordinación y no es en plan yo hago esto y tú haces lo otro. ¿Vale? Bueno, eso tenerlo en cuenta. Bien. Si la actividad que vais a llevar a cabo, por ejemplo, diseñar una carrera de orientación, es que veis que es inviable hacerla en una única sesión, podéis decir que como es un trabajo interdisciplinar, aprovecharéis el jueves que tenéis sociales y educación física seguido y aprovecharéis las dos clases para hacer esta salida y tener más tiempo y poder llevar a cabo las actividades. O plástica, o naturales, o lengua, o la que sea.
con la que penséis que encaja esa interdisciplinariedad. O que, bueno, que podéis aprovechar el recreo, aunque no, esto no es... Se hace, pero en realidad no se debería hacer porque el recreo debería ser tiempo libre y no tiempo lectivo de clase, ¿vale? Pero bueno, podéis decirlo, juntamos las dos clases y el recreo para hacer esta salida y que nos dé tiempo a realmente a llevar a cabo este tipo de actividades que requieren tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, son consejos, recomendaciones. Yo, cuando hablamos de las claves del supuesto, no quiero decir que tengáis que poner todas y cada una de estas cosas, porque yo sé que es el tiempo que tenéis prácticamente imposible, pero que tengáis en cuenta que estos detalles son muy prácticos, son muy realistas y eso le dan mayor realismo a vuestra propuesta porque es un supuesto práctico, no teórico, ¿vale? Entonces, bueno, cuanta más aproximación a la realidad, mejor. Bien, aquí pasamos ya al TGD, ¿vale? Muy buenas, Jaime. ¿Calor ahí en Madrid? Bien, No, lo que pasa es que acabo de venir del gimnasio, entonces por eso. vale, vale, muy bien. Pero sí, hace calorcito. Ya da Calor pereza ya, ¿eh? estudiar. Muy bien. Lo último que me queda por hablar, el alumno TGD, ¿vale? Conviene siempre ponerle nombre para humanizar un poco a estos niños y a estas niñas, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, Juan, ¿vale? Como tiene, ya lo he dicho, un desfase curricular de más de 2 años en educación física, nos da que pensar que es un caso, bueno, pues severo, ¿vale? De falta de desarrollo generalizado. Entonces, hay que mencionar que se le hace una adaptación curricular individual significativa, ¿vale? Y esto implica que se van a modificar los criterios de evaluación, así como los contenidos o saberes básicos con los que vamos a trabajar con este alumno, aunque guardarán relación, pero a lo mejor, pues si con unos niños trabajamos yo qué sé, educación vial en patinete, a lo mejor él es incapaz de utilizar un patinete, ¿vale? Entonces, bueno, trabajaremos las señales, trabajaremos el desplazamiento activo, probará, pero no podemos tampoco exigirle lo mismo que a los demás, ¿vale? Siempre vamos a intentar hacerlo lo más parecido al resto del alumnado, pero debemos tener en cuenta que modificamos o que es posible que sea necesario modificar esos contenidos. Si, por ejemplo, estamos trabajando un deporte con implemento, por ejemplo, bádminton, ¿vale? A lo mejor a él no le podemos dar una raqueta de bádminton y lo que tenemos que trabajar es pala 2, ¿no? Y hacer una pala en su mano, ¿vale? Para que golpee con una pala, pero no va a ser bádminton. Le modificamos el contenido para que él trabaje esa habilidad de golpeo igualmente, pero no a través del bádminton, por eso se modifica el contenido. Bueno, en este caso lo que nos interesa es decir que la adaptación curricular implica modificar los elementos curriculares que se tienen en cuenta en esta unidad de programación, rebajarlos al nivel que él pueda desempeñar, ¿sí? A un nivel que él sea capaz de desempeñar. Sí, María. Vale, yo tengo una duda porque cuando estaba haciendo el supuesto, los niños también, por ejemplo, este era de capacidades físicas básicas y tienen que crear un reto motriz para los demás. Entonces, mi duda es cómo justifico que este niño pueda realizar esa actividad. Porque a Claro, veces, por ejemplo, si es un niño con autismo muy severo, como puede ser en este caso, no, es que no puede. exacto. Para eso está la adaptación curricular. A él no le podemos exigir o pedir que desarrolle un trabajo de ese nivel competencial. Él no puede crear, producir, a lo mejor proponer, analizar, tomar decisiones, sino que simplemente nos limitaremos a que sea capaz de reproducir, a veces, en algunas ocasiones, ¿vale? Reproduce o consigue realizar los retos propuestos por sus compañeros, ¿vale? Entonces, dentro de esa taxonomía de Bloom, que yo creo que ya hemos hablado de ella, de los niveles eh, de aprendizaje, ¿vale? Nos iremos a los más básicos. Son clave esos verbos
que gradúan el aprendizaje. Entonces, reconocer, identificar, reproducir, pero poco más. ¿Sí? Vale. ¿Y lo especifico si lo estoy poniendo en el supuesto o yo si pongo que en la clase que van a hacer unos retos yo sigo y no me detengo en ningún momento a decir, oye, pero como tengo un niño que tiene autismo... ¿Los qué, perdón? ¿Los específicos? O sea, que si están haciendo, yo pongo justo en la clase de, vamos, en la que es modelo, pues yo pongo Sí. que los niños van a hacer durante 15 minutos el plantear un reto motriz para los demás. Sí. Yo ahí especifico que tengo mi alumno TEA o no, o yo sigo y digo, esta es mi clase y bueno, como es un supuesto, pues te la he puesto así y ya está. No, este niño le tienes que poner en uno de los grupos porque no le vas a apartar. Entonces, No, o sea, en el grupo está. O sea, pero me refiero, claro, que cuando tú ya dices que has hecho grupos estables para favorecer su inclusión, pero a la hora de eso, de que va a haber un proceso de creación, sí, no pongo ahí nada de él. Él está en el grupo. está en el grupo y si puede aportar algo, pues lo aporta. Lo que pueda aportar, pues se acogerá. Pero claro, va a aportar poco. La realidad es que se va a ir corriendo con su juguete. Yo tenía uno y cuando se me iba corriendo siempre con su juguete. Sí, sí, hay casos que escapan, sí. También se puede poner, es decir, por suerte, y eso era la siguiente parte, tenemos al técnico de integración social que está con él cuando tiene alguna crisis y necesita irse, evadirse, ¿no? Pero bueno, Vale. esos son ya detalles. Claro, pero bueno, de momento tenemos que mencionar que la adaptación curricular hay que hacérsela porque él tiene derecho a su evaluación y que esa evaluación es una evaluación específica y no es la misma que todos los demás, ¿vale? Y además, también incluiremos medidas ordinarias, como las que soléis mencionar siempre, de medidas metodológicas. Bueno, pues a lo mejor si otros trabajan en grupos de 5, a lo mejor con él hay que trabajar de manera individual o en parejas como mucho. Medidas de acceso a la información, necesitaremos esos pictogramas para decirle, pues ahora toca sentarse, ahora toca pues correr, ahora toca, ¿no? Esos pictogramas que a él le puedan ayudar un poco porque le va a costar entendernos. Y medidas organizativas, pues a lo mejor tener un alumno tutor, que ese alumno tutor siempre será rotativo, ¿vale? No podemos tener siempre la misma persona porque no es justo tampoco para ese niño que cargue con esa responsabilidad de manera permanente, ¿vale? Bien, esta adaptación curricular mencionaremos que viene incluida dentro de su DIAC, ¿vale? Y que estos documentos se redactan o se realizan con el apoyo de la unidad de orientación, en coordinación con la tutoría y con el maestro de pedagogía terapéutica y siempre teniendo en cuenta las orientaciones del plan Incluyo, las cuales derivan del decreto 23, ¿vale? de 2023. Es decir, el plan Incluyo se establece para cada centro, digamos que se concreta el decreto 23. Hay un decreto que es para toda la comunidad y luego, según el tipo de centro en el que nos encontremos, cada centro hace su plan concretando ese decreto, ¿vale? Ajustándolo a sus necesidades. Entonces, bueno, y nosotros hacemos la adaptación curricular en base al plan de centro y el plan de centro en base al decreto. Bueno, ahora, eso que hemos hablado hasta ahora es lo obligatorio que hay que mencionar en cuanto a este alumno, es decir, la adaptación curricular individual, las medidas ordinarias, también metodológicas de acceso organizativas, el documento individualizado de adaptación curricular, el DIAC, y la normativa. Pero bien, podemos mencionar, lógicamente, que hay un técnico integrador social en el centro y que dos de las 3 sesiones está con nosotros, por ejemplo. A lo mejor no siempre, ¿eh? Que tengamos un técnico de integración social no es para un único alumno. A lo mejor en el centro hay 4 alumnos que necesitan de ese técnico, tiene que repartirse y a lo mejor hay algunas horas en las que no está con nosotros. Entonces decimos que, si decimos eso, que la salida la vamos a planificar cuando podamos contar con el técnico de integración social, que no lo tenemos en todas las sesiones. Bien, eso es otro punto más de realismo. O podemos decir también que es un alumno de escuela combinada.
Escuela combinada son aquellos alumnos que no siempre están en el centro, sino que pasan unos días en un centro específico de educación especial y unos días vienen a un centro ordinario, ¿vale? Pero bueno, yo ahí no me metería en esos jardines, pero que lo sepáis. Hay alumnado escolarización combinada que pasan unos días en centros específicos y otros días en centros ordinarios. En ese caso, yo plantearía la salida cuando no nos toca si no contamos con los recursos necesarios, ¿vale? Si contamos con los recursos necesarios, por supuesto que le incluimos en la salida siempre que se pueda, ¿vale? Pero si no contamos, pues, bueno, sí, Sergio. Lo de el DIAC, por ejemplo, las siglas de DIAC, de EOE, ¿se pueden poner así tal cual en su puesto? Porque como vimos eso de que las abreviaturas y tal, no ponerlas. Sí, las que existen de verdad, puedes tú, por ejemplo, para poner ayuntamiento, puedes poner AYTO, ¿vale? Lo que no puedes es inventarte abreviaturas y poner porque XQ. Pero las que sí existen, sí, estos son siglas, no es una abreviatura, y las siglas para documentos sí que se permiten, ¿vale? Podéis poner ACI, podéis poner DIAC, ¿vale? Aunque yo siempre pondría luego entre paréntesis, documento individualizado de adaptación curricular. Vale. Bien, y luego, opcional también, si quisierais, podríais hablar de las aulas TEA, ¿vale? Que hay en los centros. Bien, existen algunos centros de escolarización preferente de alumnado TGD, ¿vale? Por ejemplo, en el que trabaja Curro, no sé, bueno, no sé si todos conocéis a Curro, el compañero nuestro aquí de preparador de top maestros que trabaja de jefe de estudios en un cole en Parla. Su centro es de escolarización preferente de alumnado TGD y esto quiere decir que hay unas aulas específicas para alumnos con estas particularidades, ¿no? Con TGD o TEA severos. Bien, hay una normativa para este tipo de aulas. Bueno, a estas aulas normalmente en los coles se les suele poner un nombre un poco más atractivo que no sea aula TEA. Pues en su coles tienen dos y son aula pompas y aula burbujas, por ejemplo, ¿vale? Luego, ¿quiénes se ocupan de ese aula TEA? Pues maestros de PT y el TIS, el técnico de integración social. El máximo de alumnado siempre fue 5 en cada una de las aulas, pero ahora se ha ampliado a 7. Esto es algo novedoso de los últimos meses, ¿vale? Se ha ampliado a 7. Si ponéis que el máximo es 7, conviene decir que es una novedad, ¿vale? No vaya a ser que el tribunal no esté actualizado y diga, no, no son 7, son 5. Pero decía, antes eran 5 y ahora son 7. Vale. Y como mínimo, este alumnado tiene que pasar un tercio de la jornada lectiva con su grupo de referencia. No puede estar todas las horas en el aula TEA, porque entonces sería lo mismo que estar en un centro específico y entonces no habría inclusión. El objetivo de estas aulas que están dentro de centros ordinarios es que alumnado que tiene necesidades educativas especiales severas puedan pasar parte del tiempo escolarizados con grupos ordinarios y que no estén siempre rodeados de otros alumnos con necesidades educativas especiales, sino que exista una inclusión un poco más asemejada a la realidad y que compartan momentos y espacios con otros niños que no tienen esta problemática, ¿vale? Porque si no, pues se forman guetos. En los centros específicos se forman guetos y siempre están los que tienen la problemática. Entonces, la norma dice que como mínimo un tercio de la jornada deben estar en su grupo de referencia. ¿Qué pasa? Que suele ser en educación física, en música, en artística, en aquellas áreas en las que no se requiere que estén tanto tiempo pues sentados en una silla delante de un pupitre o con una atención permanente pues a una clase magistral, al encerado, o sea, a la pizarra. Digamos que son clases con un ambiente que se permite que sea más distendido o por lo menos que haya más movilidad y estos niños suelen necesitar moverse más, ¿vale? Lo de estar quietos, parados y tal, a no ser que sean alumnos que tengan el balanceo y estén quietos o que tengan fijación por algo, algunos sí que tienen alguna fijación, ¿vale? Y yo que sé, cogen un boli y un papel y empiezan a hacer lo mismo repetidamente y pueden estar 3 horas haciendo lo mismo.
¿vale? Pero cada uno es diferente. Entonces, bueno. El objetivo último de estas aulas es que poco a poco este alumnado vaya incorporándose más tiempo al aula ordinaria, que empiezan a lo mejor solo con un tercio y poco a poco vayan incrementando horas, de manera que cuando acaben la etapa pues pasen más de la mitad de la jornada con su grupo de referencia y exista una inclusión pues más realista, ¿vale? Entonces, bueno, podéis, si tenéis un caso de estos, podéis pringaros hasta donde queráis, ¿vale? Según el tiempo que tengáis. Oye, que dices, yo prefiero acortar un poco el desarrollo curricular, simplificarlo un poco más y centrarme más en la atención a las medidas de, o sea, las diferencias individuales o no. O podéis decir, bueno, no me voy a enfangar y voy a decir lo mínimo obligatorio y tal, pues hasta donde vosotros queráis. Pero bueno, la información está ahí, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el supuesto? ¿No? ¿No? Vale. Traguito de agua. Dejo de grabar, ¿eh?